señor secretario dará lectura de la cuenta. Señora Presidenta, no hay documentos para la cuenta. Perfecto. El acta de la sesión número 21 se da por aprobada y el acta de la sesión número 122 queda a disposición de las y los señores diputados. La orden del día, bueno, bienvenidos los ministros. Bueno, el objeto de esta sesión es poder revisar el proyecto de ley de subsidio. No tenemos invitados para esta sesión, para escuchar. Queríamos poder tener esta instancia para poder conversar con el Ejecutivo, debido a los compromisos que teníamos pendientes. Dentro de esos compromisos estaba la revisión, ¿cierto?, de indicaciones para poder presentarlas y poder votar el próximo martes. Lamentablemente el día de ayer nosotros nos enteramos, más que nada por la prensa a esta altura, y por eso queríamos tener esta instancia para escuchar al Ejecutivo también, que respecto al salario mínimo también era parte de lo que se estaba dialogando y conversando con los senadores, cosa que después corroboramos. O sea, los senadores también nos dijeron que eso era así. Cuando nosotros establecimos este calendario de tiempo con el Ejecutivo, ese compromiso fue hecho en base a que se iban a revisar los planteamientos que realizamos nosotros en la comisión. Y más que se vea en el Senado, en la Cámara de Diputados, por lo menos para mí, o sea, entiendo que además si hay un compromiso en la comisión debería respetarse por ambos lados y que por lo tanto cuando se pone en duda por una de las partes también se pone en duda por la otra. Entonces nos deja hoy día abierta la posibilidad de plantear acá que si no hay indicaciones, si no hay voluntad realmente de diálogo con los parlamentarios, tenemos que votar el proyecto de ley ya presentado. Y lo que entendemos del mensaje de ayer es que eso es así, que no hay voluntad de recoger nuestra visión, sino más bien que esto fue parte de lo que se estaba negociando en materia de ley presupuestaria. Y es por eso que queremos escuchar, disculpe diputado Ramírez, quería escuchar primero al Ejecutivo, perfecto, no hay problema. Pero queríamos escuchar primero al Ejecutivo, su versión, pero queríamos transmitirle, y tengo el deber de hacerlo también, representando también al resto de los parlamentarios de la oposición, la molestia al respecto, puesto que fue un compromiso de buena fe. O sea, nosotros de buena fe también aplazamos el tiempo, fue solicitud de ustedes, lo hicimos también en esos términos para poder ver si realmente teníamos un acuerdo en esta materia, que se recogieran nuestros planteamientos y solamente para hacer un resumen de estos planteamientos porque no es cualquier cosa. O sea, para nosotros este tema es muy relevante. Lo que nosotros le dijimos explícitamente al Ejecutivo, que creemos que lo que se debería subir es el salario mínimo, no mediante un subsidio, y que creíamos que era sumamente injusto en el fondo, el tratar de igual manera a las grandes empresas, a las micro y pequeñas, mediante un subsidio que va a terminar siendo el dinero de las y los trabajadores para poder aumentar su salario, lo cual nos parece una injusticia. Entonces, por eso mismo, queremos saber su respuesta, ministros. Es que le voy a dar la palabra al ministro, después podemos... No, pero, a ver... Los ministros, sí, está bien, diputado. Los ministros tienen preferencia, solamente estoy haciendo, sí, me la pidió el ministro. Bueno, entonces vamos a abrir una serie de palabras, porque no puedo solamente darla a todo, entonces, ok. Perfecto, vamos a abrir un orden de todas las palabras y después le doy la palabra al Ejecutivo, porque si eso está el diputado Silver. Ya, perfecto. Entonces, sí, tranquilidad. Ya, vamos a darle la palabra a todos los parlamentarios. Entonces, para poder escuchar y después ver la respuesta del Ejecutivo. Entonces, en primer lugar, el diputado Ramírez tiene la palabra. Presidenta, muy breve. Lo que pasa es que usted hace alusión a que el gobierno habría estado incumpliendo una parte del acuerdo o lo habría estado relativizando al negociar o conversar acerca de este tema del ingreso mínimo garantizado en el Senado. Yo tengo acá el acuerdo firmado por parlamentarios, me imagino, no soy capaz de leer todas las firmas, pero asumo que son de todas las fuerzas políticas, o de la mayoría al menos,
Y sobre ingreso mínimo garantizado dice lo siguiente: esta necesaria discusión deberá residir en la instancia legislativa correspondiente, hoy radicada en la Cámara de Diputados. Entonces, yo no entiendo cuál es la parte que se ha incumplido del acuerdo que tuvimos. Ahora, si usted considera que el hecho de que el Senado se haya pronunciado de esta forma sobre el ingreso mínimo garantizado, entonces yo, y considera que eso es una afrenta, yo doy la unanimidad para que se vote esto hoy. Ni un problema. Pero le digo desde ya, y por eso quería hablar antes que el Ejecutivo, porque le quiero notificar al Ejecutivo que por lo menos la UDI, aquí RN hablará, por lo menos en la UDI estamos dispuestos a dar la unanimidad para que esto se vote hoy, si es lo que usted quiere, Presidenta. Pero porque usted lo está pidiendo, no porque el Ejecutivo haya incumplido algo, porque el Ejecutivo no ha incumplido nada. Acá el acuerdo al que se llegó es que esto se tiene que discutir acá. Y nosotros acá veremos si somos capaces de llegar a un acuerdo como suele ocurrir en el Senado, o si simplemente no vamos a conversar, vamos a imponer mayoría y vamos a dejar que después el Senado lo arregle. Gracias, Presidenta. Diputado Gabriel Silver. Sí, está anotado. Gracias, Presidenta. No, a ver, primero que todo, yo creo que estamos haciendo, de alguna manera, respondiendo y asumiendo nuestras propias responsabilidades. Y yo creo que al final del día, más que un gobierno, un parlamento o una suerte de gallito con el Senado, lo que respondemos es a una sociedad donde pensiones y es de las principales responsabilidades. Pongo solo 2 puntos para quienes dicen la historia fidedigna de la ley y de cómo se ha conducido esta crisis. Han pasado ya 34 días, 35 días. Lo de la nueva Constitución es un tema importante, sustantivo. Estamos orgullosos y contentos porque vamos a tener una nueva Constitución para Chile. Pero en tema de pensiones, por ejemplo, donde está presentado e instalado este proyecto, si me corrige la Secretaría, el Ejecutivo a la fecha no ha instado ninguna mesa de trabajo, no hay indicaciones respecto de ese proyecto. Y la verdad uno dice, ¿por qué la gente se moviliza y por qué uno ve todavía carteles no más FP o hablemos del tema de las pensiones? 34 días no se ha discutido el tema de las pensiones de la gran mayoría de los chilenos en este Congreso. Salvo me corrija la Secretaría si es que ha habido algo en ese sentido. Segundo, es lo que dice relación con el salario mínimo. Este no es un tema frívolo, ni es un tema en el cual tengamos que discutir mucho si es que hay efectivamente voluntad política de llegar a acuerdos. No quiero ocupar la palabra afrenta porque suena que hay una discusión efectivamente respecto al salario mínimo, si el tema en el Senado o en la Cámara de Diputados. Pero nosotros hemos sido súper transparentes, hemos dicho dónde están los puntos de discordia del proyecto, los nudos críticos, la focalización efectivamente en la pequeña y la mediana empresa. Creemos que ahí hay que hacer un apalancamiento de lo que es el subsidio público. No nos parece que estos recursos vía transferencia, la señora que compra el pan, termine apalancando al gran empresariado de nuestro país. Hemos dicho que más que fijar un salario mínimo, nos hubiese gustado a lo menos el esfuerzo que está presente el ministro Ward y el ministro Sichel con el sector privado. Con el sector privado, o sea, aquí la política está haciendo un esfuerzo, pero del punto de vista del Producto Interno Bruto, obviamente es como pegarle una piedra a un tanque, si el sector privado no hace el mismo esfuerzo. Y tenemos una reforma tributaria de 300 millones de dólares que finalmente castiga o va a agravar, en este caso, quienes ganan más y que en su total va a rentar 800 millones de dólares adicionales. Obviamente que no va a dar cuenta la agenda social y la expectativa ciudadana en materia de pensiones o en tema salario mínimo. Le dijimos al ministro Briones en esta misma instancia, cita la SOFOFA, cita la CPC, ¿cuál es el esfuerzo de usted respecto del salario mínimo cuando ya hay empresas como Luche, otras 2.000 empresas que están elevando, obviamente, las pensiones los ingresos efectivamente en esta materia sin necesidad de subsidio desde el punto de vista público? Mire, podemos pensar distinto, podemos estar en la antípoda respecto de lo que pensamos en materia de este proyecto, pero ya han pasado 2 semanas desde que este proyecto está acá, 2 semanas, y efectivamente no hay ninguna contrapropuesta en este sentido. Ninguna decir, ¿sabe que nosotros pensamos esto? Están disponibles a ceder en este punto delante a todos los chilenos para que no haya aquí una suerte de cocina. Acá tenemos una presidenta que de manera proactiva habría citado, obviamente, a conversar. Pero no hay nada. 2 semanas con un país hoy día como nunca esperando respuestas, obviamente,
de este Congreso. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos jugando una suerte de comprahuevos. No, es que el tema lo vimos en la Cámara, lo estamos viendo en el Senado. Nosotros dijimos cuál iba a ser de alguna manera nuestra propuesta en la materia. Íbamos a votar el día lunes, efectivamente, la idea en general de legislar, pensando que eso iba a movilizar, a generar de alguna manera alguna actitud distinta respecto al Ejecutivo. Nada, ninguna coma, nada ingresado o alguna propuesta en ese sentido. Mire, yo prefiero hoy día que se vote el proyecto, que lo votemos en contra, que eso genere algún remesón efectivamente en quienes gobiernan, porque cada uno asume su responsabilidad. La historia no juzgará, pero esto no tiene que ver con una suerte de afrenta a la Cámara. Mire, si ayer hubiese habido un acuerdo, yo lo hubiese felicitado. De verdad, de verdad. Si es que hubiese alguna propuesta del Ejecutivo, también. Pero no hemos escuchado nada. Un proyecto que no se mueve, que de verdad estamos como jugando al póker entre nosotros. Y eso de verdad, creo que el día de hoy prefiero yo decir, ¿sabe qué? Nos citamos y dijimos que este proyecto como está no lo vamos a votar. Pero por último no generemos más expectativas ahí donde la gente está esperando respuestas. Y como digo, han pasado 34 días el movimiento social del malestar ciudadano contra todo. Aquí no hay una suerte de empate, decir que está el gobierno de Piñera el desafiado y nosotros tomamos espectáculo y nos asilamos la comodidad de un escaño parlamentario. No, pues tampoco se trata de eso. Pero no de que estos proyectos importantes hoy día simplemente estemos como a las cambiaditas de un lugar a otro, decimos claramente qué es lo que queremos y el Ejecutivo ni siquiera en este caso presenta indicaciones o señala cuáles son las líneas en las cuales después de 2 semanas de este proyecto o más vamos a generar cambios sustantivos en el ingreso mínimo de los chilenos. Gracias, presidente. Perfecto. Diputado Santana. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, mire, yo siento que ayer fue un día bueno para el Congreso, bueno para el debate político, no solamente en el Senado, sino que también aquí en la Cámara. Antes de eso, decir que nosotros también estamos en condiciones de dar la unanimidad para votar hoy día este proyecto. Yo creo que llegó el minuto de avanzar, porque si no avanzamos va a seguir esto de que el Senado termine resolviendo los temas que nosotros no somos capaces de resolver. Y en ese aspecto nos sumamos a esta intención de votar. Cuando uno revisa el marco de entendimiento social hecho por el Senado, que nace, porque no olvidemos, esto nace de aquí en la Cámara de Diputados. Nace, ¿cierto?, con una propuesta que todos sabíamos que es inconstitucional, pero era un punto político. Y era un punto político que ya no lo podíamos ver aquí en la Cámara y por lo tanto tenía que traspasar al Senado y uno debiera valorar que el Senado tomó este punto político y buscó este acuerdo. ¿Ya? Un acuerdo que sin duda es bastante mejor a lo que nosotros votamos en la Cámara hace un par de días, y lo digo bastante mejor con respecto a las posibilidades y a la viabilidad de poder avanzar. Cuando a este tema de las pensiones se le suma transporte público para el adulto mayor, también estamos beneficiando el ingreso disponible del adulto mayor, porque en definitiva menos gastos, me queda más ingresos disponibles para el consumo. Cuando revisamos el tema de la atención primaria de salud, sin duda también es un avance importante que se focaliza en quienes tienen enfermedades preexistentes, y las enfermedades preexistentes están concentradas en los adultos mayores. Cuando hablamos del tema de los medicamentos, que se avanzó en esta línea, también estamos hablando que la focalización principalmente va a estar en los adultos mayores. Y llegamos al ingreso mínimo garantizado. El ingreso mínimo garantizado, que es una propuesta, podríamos decir, innovadora, una propuesta que busca subsidiar directamente al trabajador. Y ahí nace un debate, que es el debate ideológico, podríamos decir, de segmentar quienes no van a ser subsidiados, que son las empresas. Segmentar las chicas, las pequeñas, las grandes, y en definitiva las chicas, las pequeñas y las grandes tienen trabajadores, y esos trabajadores, los que tengan el salario que aplique este beneficio, van a ser, ¿cierto?, se les va a otorgar. Entonces yo creo que es el minuto de dar las señales correctas, y es lo mismo que pasó ayer en la Comisión de Constitución, donde se planteó derechamente, ¿cierto?, una disminución del gasto de los parlamentarios, que posteriormente va a venir
con la disminución de los parlamentarios, porque ese es el compromiso político. Nosotros tenemos que generar austeridad, menos parlamentarios, ¿ya? Y un gasto. Y el gasto de los parlamentarios está concentrado, por una parte, en la dieta y otra parte en los gastos operacionales. Y cuando uno tiene responsabilidad fiscal y queremos avanzar, significa que hay que generar austeridad y hay que generar formas de trabajo distintas. Esas formas de trabajo distintas será por la vía de la concentración de los funcionarios en la Biblioteca Nacional, los asesores, no tengo idea, pero creo que hay una señal importante: reducción de la dieta, reducción de los gastos operacionales, porque eso es lo que la ciudadanía hoy día nos pide. Entonces yo creo que esas señales que pasaron ayer y que afortunadamente, y pasó algo importante, yo creo que el hecho que se haya aprobado en la Comisión de Constitución es porque en definitiva hay mayoritariamente conciencia de que es la fórmula que hay que buscar. Entonces, yo le pido, nosotros vamos a ingresar una indicación, como Chile Vamos, el día de hoy, también para que sea votada, digamos, este proyecto, con el objeto de dar garantías, de dar certezas y evitar cualquier vicio o vacío que tenga esta propuesta de ley. Así que creo que no tenemos los tiempos, tenemos que adecuarnos a la demanda ciudadana, como ustedes dicen. ¿Ya? Tenemos que adecuarnos y tenemos que pronunciarnos sobre una propuesta que no tengo duda que es mejor ya a la que originalmente habíamos pensado que iba a estar sobre la mesa. Y yo creo que es el momento también de valorar lo que se está haciendo como gobierno. O sea, nadie está obligado a lo imposible, pero cuando hay una mayoría en este caso de los partidos políticos, una mayoría que yo les quiero decir, Presidenta, que ya habíamos tenido un acuerdo en la Comisión Mixta de Presupuesto compuesta por diputados y senadores, ¿ya? Porque eso pasó la semana pasada. Ese acuerdo fue mejorado, ese acuerdo es ratificado después por el Senado, que son quienes estaban a cargo de votar la ley de presupuesto el día de ayer. Creo que como comisión hoy día de trabajo, lo que nos corresponde es mantener la sinergia. Subámonos arriba de la ola de los acuerdos, sigámonos arriba de la ola de ir avanzando legislativamente. Y el que no le guste, yo escuchaba a Gabriel recién decir que no le parece que votemos en contra, o sea, nos notifica antes de poner en votación que va a votar en contra. Bueno, es su tema de votar en contra, es el tema de dar una señal. Pero yo sí le quiero decir algo, que esas son señales a mi juicio, cuando hay un esfuerzo que es bastante más macro que hace el Ejecutivo, que hay un esfuerzo que ayer se hace en el Senado, y llegar a lo pequeño, que mira, yo siento, Gabriel, y tú sabes que yo te estimo mucho, creo que es es lo que tenemos que dejar atrás, porque en definitiva si vamos a hacer gallitos aquí permanentes, y eso significa entrampar todos estos proyectos de ley, no es el camino. Así que, Presidenta, yo le quiero solicitar, después de hacer uso de las palabras de los parlamentarios y también el Ejecutivo, que pongamos en votación el proyecto y también vamos a incorporar una indicación para que sea votada. Diputado Tucapel Jiménez. Gracias, Presidenta. Lo primero que creo yo es importante dejar de manifiesto acá, que acá no está en juego el protagonismo, ¿ah? Que lo hayan hecho los senadores o los diputados, yo creo que eso para nada está en discusión. El problema es que el acuerdo que llegan los senadores es pésimo. Ya no ocurrió, lo discutíamos el otro día con el diputado Melero, el acuerdo que llegaron en la Comisión Mixta de Presupuesto, que como gran acuerdo aparecieron en la televisión, que era el 20% aumento, siento que el 20% lo teníamos aquí, ustedes saben, en la sala lo iba a entregar el gabinete antiguo, y salieron como que era el gran acuerdo. Entonces eso es lo que... Pero por favor, diputado, no interrumpamos a los Entonces lo que ponemos en cuestionamiento, digamos, la forma y el fondo, porque igual lo que dice la presidenta, ministro, nosotros no somos ingenuos. Ayer las conversaciones empezaron a dar allá, siendo que en esta comisión nos habían dicho incluso que iban a esperar nuestra propuesta. Nosotros dijimos, tenemos indicaciones, tenemos propuestas, y empezaron a conversar allá. Después, cuando usted lee ese documento, ¿no es cierto?, que dice que se va a ver en la Comisión de Trabajo, pero eso fue después que nosotros llevamos una carta, que se la llamó al presidente del Senado, hicimos un punto de prensa. Por eso pusieron eso, como para dejar tranquila esta comisión, ¿no es cierto?, lo vamos a ver acá. Pero tenían todo conversado. Y yo creo que eso no corresponde. O sea, si es un buen acuerdo, nosotros lo vamos a celebrar, pero no corresponde, ministro, que usted diga acá que van a esperar nuestras propuestas, nuestras indicaciones, que va a conversar con nosotros y después se va a conversar allá.
O por último nos diga, ¿sabes? No vamos a tomar en cuenta sus propuestas, vamos a tomar las de los senadores, pero que abiertamente se diga, y lo votamos y todo, pero no que se haga por detrás y todo. Nosotros somos todos antiguos acá o viejitos y sabemos que esta cuestión fue así. Segundo, yo creo que el gustito que se dio el ministro de Hacienda ayer estaba de más. Completamente de más. Yo fui el que le tiré elogio acá, la diputada Sepúlveda me dijo, oye, no te pases de revoluciones, me dijo, no lo alabes tanto. Y reconozco que me equivoqué, parece. Pero el gustito estuvo de más. Tirar el ningüeneo a la Cámara de Diputados, con esa tranquilidad, nos pegó el palito innecesariamente. Más encima estaba, se supone, celebrando un acuerdo y tira el palo a la Cámara de Diputados. Yo debo recordar que la amplia mayoría de la Cámara votó a favor. Todo. Un voto en contra. Bueno, una mínima consecuencia, los que votaron la inadmisibilidad deberían haber votado en contra de la indicación, pero todos votaron a favor de la indicación, que era inadmisible según ustedes. Entonces, el ninguneo fue a toda la Cámara. Y eso yo hubiese esperado que el ministro Hacienda hubiese estado acá, se lo habría dicho en la cara. Porque si hablamos de responsabilidad, yo lo encuentro a él más irresponsable que teniendo ahorros fiscales, no lo ocupe para solucionar esta tremenda crisis. Eso sí que es irresponsabilidad. No que hayamos votado una indicación. Segundo, escucho a la ministra del Trabajo, que tampoco está acá. También se lo quería decir. Al final de la conferencia ayer le preguntan, ¿y los diputados están al tanto? Sí, dice. Yo he conversado con los diputados, ellos están todos al tanto. Puede que sea verdad que haya hablado con los diputados del oficialismo, pero yo le pregunté a todos mis colegas acá, con ninguno habló. No. Entonces fue como que para sacarse el pillo, como decimos en buen chileno, dijo que había hablado con los diputados. Puede que haya hablado con el oficialismo, yo quisiera que lo dijeran, pero por lo menos con nosotros no había hablado. Entonces todo se dio en un marco bien extraño. Aquí no seamos ingenuos. Y respecto al fondo nosotros ya sabemos, nosotros aprobamos una indicación del 50%, no en forma irresponsable. Hemos hecho propuestas de financiamiento. Yo le dije al ministro, está la exención de ganancia capital, recauda 500, 800 millones de dólares. Con eso recaudaría casi todo el tema de pensiones. ¿Por qué no lo hace? Al menos que me diga, ¿sabe que no lo puedo hacer? No quiero hacerlo. El mismo diputado Santana propuso, reasignemos recursos. Otro dijo por acá el impuesto al combustible. O sea, hemos hecho propuestas de financiamiento, no han sido propuestas al voleo que son irresponsables, llegar y aumentar la pensión sin ninguna propuesta de financiamiento. Están las propuestas, de hecho hasta una carta ahí con 6 propuestas que se puede financiar esto. O sea, con voluntad se puede hacer. Entonces, la verdad que a nosotros, yo me imagino que vamos a rechazar, ni hemos conversado, pero se va a rechazar ese acuerdo que se hizo con el Senado, pues yo creo que es insuficiente. Le mostraba una tablita que el promedio de vida son 82 años y el 50% lo van a recibir personas mayores de 80 años, o sea, va a ser el mínimo de personas que van a recibir el 50%, siendo que nosotros teníamos una indicación acá que fuera para la totalidad. Yo creo que eso se va a rechazar, esto va a llegar a comisión mixta, ojalá nos acompañe toda la sala, no me atrevería a decirlo. Y respecto a este proyecto, si se vota hoy día, se va a votar en contra, ministro. No nos queda otra porque la idea nuestra es mejorarlo. Los funcionarios. Ya lo habíamos dicho nosotros, hay empresas grandes. Yo tenía las indicaciones a ministro, le dije, para que focalizáramos esto, porque las empresas grandes ya solas están pagando el sueldo mínimo. Por favor, diputados, por favor, estamos tratando de escuchar a las palabras de cada diputado, por favor. Ya por favor, diputados, voy a llamarlos al orden para poder terminar de escuchar al diputado Jiménez. Me perdí con respecto a este proyecto, ministro, yo le decía que hay empresas grandes que se están adelantando a ustedes. Entonces focalicemos esto en la micro y la pequeña empresa y subamos el sueldo mínimo a un monto que ustedes mismos tienen, si ni siquiera lo hemos inventado nosotros. Ministerio de Desarrollo Social, en la línea de la pobreza, 437.000 pesos líquidos. Ni siquiera lo hemos puesto nosotros. O sea, ¿qué más? Y hagamos los esfuerzos. Si subimos el sueldo mínimo a eso y decimos al mismo tiempo que las pequeñas empresas podrían quebrar, bueno, ayudemos a esas pequeñas empresas para que no quiebren, pero no ayudemos a grandes que sí pueden pagar. Incluso yo tengo diferencia con mis colegas de oposición también, que quieren poner las 75.000 UF de la mediana empresa, que fue lo que se puso en las 40 horas. Yo encuentro que es mucho. Yo me enfocaría a empresas que ganan 25.000 UF o hasta 50.000 UF facturan.
Hasta ahí yo pondría el monto para focalizar la ayuda, a las más chicas, porque el resto yo creo que pueden pagar el salario mínimo que están proponiendo nosotros, y el subsidio debería ir a la más pequeña. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jiménez. Diputado Melero. Gracias, Presidenta. Yo quisiera invitar, Presidenta, a la Comisión a ser un poquito más optimistas. De repente no estamos valorando los propios esfuerzos que todos los sectores políticos estamos haciendo. El diputado Silver hablaba recién de que han pasado 35 días. ¿Alguien puede cerrar la puerta? ¿Qué es eso? No, se paró sobre Alejandro. Sus asesores, diputado Santana. Diputado Melero. Sí, Presidenta. Yo decía que invitaba a tener una mirada un poco más optimista, porque en estos 35 días, Presidenta, han pasado hartas cosas y nosotros hemos sido protagonistas importantes de varios cambios. No todos, pero una inmensa mayoría sí. En 35 días se alcanzó un acuerdo tributario que va a llegar 2.000 millones de dólares más. El gobierno cedió y la oposición cedió en el tema de la reforma tributaria, en los pilares fundamentales que ella tenía, especialmente en el tema central, digamos, que era cómo se devolvían los tributos respecto al impuesto de primera categoría. Después, Presidente, alcanzamos un acuerdo presupuestario muy importante que está allegando 1.250 millones de dólares más al presupuesto para enfrentar las demandas sociales. Ustedes eso lo saben, lo votamos la semana pasada, implica reasignaciones presupuestarias, implica una serie de cambios en materia de énfasis y de prioridad, y significó una reducción de un 5% parejo a todos los ministerios y al Congreso. En fin, después, Presidenta, se alcanzó un acuerdo constitucional, de reforma constitucional, un tema muy pedido y muy anhelado, que no tiene a todas las fuerzas políticas, pero sí tiene a la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y una gran aprobación ciudadana. Eso se hizo acá, en sede parlamentaria, en el Congreso. Entonces, yo lo primero que quiero decirles es que no minusvaloremos los esfuerzos que el Parlamento ha hecho, que yo creo que van todos en la dirección justamente de generar recursos y ayudar a que esos recursos vayan justamente a las demandas sociales más importantes. Después, Presidenta, el diputado Silver, que desgraciadamente se levantó, pero alega que no se ha hecho nada en materia de reforma previsional. Me consta como la ministra María José Saldívar ha estado trabajando intensamente con profesionales y técnicos de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, del mismo partido del diputado Silver. En la búsqueda de un acuerdo en el pilar contributivo, ya se subió a un 5%, la discusión está si es 3,2, si es más, si es menos, pero no vamos a decir que el gobierno no ha estado buscando puntos de acercamiento. Ahora, que el grupo liderado por Fuad Chahín y un grupo de diputados se enoje con los senadores que, en fin, no se sienten interpretados por Fuad Chahín, ya, si queremos traer a la mesa de los acuerdos los problemas políticos al interior de las coaliciones, que lo tiene la democracia cristiana, que lo tiene el Partido Socialista también, bueno, está bien, pero no le echemos la culpa al gobierno de las fallas o de las dificultades de entendimiento que hay entre fracciones al interior de los partidos políticos que también han estado muy presentes en estos días. El esfuerzo se ha estado haciendo de manera muy importante. Después, en esta misma comisión respecto al tema de ingreso mínimo, acordamos escuchar esta semana. Y escuchamos a la CONAPYME, escuchamos a la ONAPYME, escuchamos a la OIT y escuchamos al PNUD, que fueron muy buenas intervenciones. Desgraciadamente, muchos parlamentarios que pidieron esto no estuvieron ese día. Yo también quiero decir, Presidenta, para la historia de la ley, que a la CUT se le ha invitado 3 veces y hasta el día de hoy es imposible que la CUT venga a dar su opinión a esta comisión. No sé qué le pasa a la CUT. Probablemente tendrá otros temas más importantes que abordar, pero no digamos que no ha habido participación y que no se le ha invitado. Pero, ¿y qué nos dijeron UNAPYME y CONAPYME? Nos dijeron, por favor, legislen, nos dijeron. Presentaron, obviamente, algunos reparos, una focalización distinta, pero requeridos por mí. Me recuerdo la frase de la presidenta de UNAPYME, por favor apruébenlo, digamos, si no, no van a poder salir a la calle.
Conapime, que es el más grande representante de la mediana y pequeña empresa, lo único que nos pidió es que por favor votemos a favor de este proyecto de ley. Escuchamos y vinieron acá a decirnos por favor legisle. Y en eso hemos estado. Nadie podría decir que se ha estado dilatando. Nosotros mismos acordamos, pero a veces no valoramos lo que acordamos, ¿eh? Y cuando las personas vienen no estamos. Después, Presidenta, creo que es muy importante también hacer ver muchas veces los elementos que ayudan o que no ayudan al clima político. Aquí algunos diputados han alegado con las frases del ministro del Interior. Yo hablé con el ministro, de Hacienda, y el ministro de Hacienda me señala claramente que jamás fue su intención descalificar o decir nada. Entiendo que va a hablar con el presidente de la Cámara y con el diputado Asensio para hacer... Pero díganme, por favor, ¿qué ayuda más al clima político? ¿Una frase que puede ser cuestionada a un ministro o una acusación constitucional contra el presidente de la República? ¿Qué ayuda más? Declaraciones incendiarias, que el presidente de la República tiene las manos llenas de sangre, partidos que se rechazan o partidos que apoyan y están a la altura de los desafíos. Entonces, ¿quién enrarece más el clima político? ¿Una frase inadecuada del presidente o una acusación contra un presidente de la República que pone en juego la democracia? Yo me alegro que al menos la mayoría de los partidos de oposición ya han dicho que la van a rechazar. Pero los que firman ese tipo de acuerdos o ese tipo de acusaciones no están contribuyendo a los acuerdos ni a la altura de miras que el Estado y que la enorme mayoría de los chilenos nos está pidiendo. Entonces, no nos saquemos la suerte entre gitanos. Aquí alguien ha dicho, en fin, esa frase. Yo también quiero poner en su cosa en contexto. Y por último, Presidenta, yo creo que hoy día tenemos un nuevo escenario respecto a este proyecto de ley que tiene que ver también con los acuerdos que se alcanzaron al menos ayer en el Senado. Ya verá la Cámara si los refrenda o no. Me cuesta pensar que la Cámara vaya a rechazar un acuerdo que sube en un 50% las pensiones a los grupos de más recursos, en un 30% al otro, y le sube a todos en un 25%, y en 2 años estamos todos con un 50% más de reajuste de pensiones, y me imagino que la Cámara no irá a rechazar la disminución de un 50% del transporte público a todos los adultos mayores que tienen jubilación en el país, ¿eh? Ahora, siempre se podrá decir, yo la palabra que más escucho es insuficiente, no suficiente. Bueno, yo les pido también que se pongan en el contexto de la realidad económica del país. Y hoy día, de manera tal de que los esfuerzos que se hagan, presidente, están también gatillados por la cantidad de recursos que se ha estado destinando a la que también nosotros hemos pedido, a rebajar el transporte público, a mejorar las pensiones, en fin. Y con todo, Presidenta, nosotros, justamente una de las discusiones más importantes que se dio en este tema del ingreso mínimo, era la posibilidad de que un mal empresario pudiera aprovechar esta circunstancia para bajar los sueldos. Hemos presentado, Presidenta, una indicación al artículo 11 que hace... Si me permite, Presidenta, porque hay mucha interrupción. Diputada. Si los diputados quieren hablar, pueden salir de la sala, Presidente, pero... Por favor, diputados, si podemos continuar escuchando al diputado Melero. Por favor, diputada. Estamos escuchando al diputado. Bueno, Presidente, hemos presentado una indicación que justamente endurece mucho más en el artículo 11 a quien pudiere o intentare aprovecharse de esta circunstancia. Lo hacemos más explícito para que ustedes lo vean en términos bastante más severos que lo decía la redacción original del Ejecutivo. Aumentamos las multas a quienes hagan eso, porque a mí me anima mucho también el que esto vaya a quienes realmente lo necesiten y no se aproveche para vulnerar el sentido de la ley. Pero déjeme decirle, Presidenta, que si nosotros excluimos a trabajadores por el lugar que trabajan, eso va a generar un problema muy complicado, que vamos a tener 2 tipos de salario, 2 tipos de ingresos mínimos en el país, ¿cierto? Vamos a tener 2 tipos de ingresos mínimos y eso es muy discriminatorio, muy arbitrario y muy difícil de administrar. Gracias, Presidenta. Diputado Orsini. ¿No? Allá. Diputado Eguiguren. Presidenta, yo quiero partir recogiendo las palabras del diputado Melero, donde habla y llama a la reflexión y a la buena disposición de todos los que estamos aquí para ver este proyecto de ley en su mérito. Y además, Presidenta, yo que fui parte importante de la solicitud del aumento un 50%, que yo sé que al gobierno no le cayó
en gracia, y la verdad, la forma como lo hicimos, sin duda que transversalmente, cuando lo hablábamos en las distintas bancadas, lo que queríamos lograr, sabiendo que a lo mejor los recursos no estaban hoy día a disposición en forma inmediata, era una ruta certera, una ruta clara, donde tengamos la certeza de que esto iba a ser realidad. Y yo siento, Presidenta, por intermedio suyo, de que si que lo que se consiguió ayer en el Senado, más allá que sea en el Senado, porque a mí yo encuentro que esta discusión de ser si es el Senado o la Cámara de Diputados es una discusión bastante pobre, ¿no? Porque a la ciudadanía le da lo mismo donde estén los acuerdos. A la ciudadanía lo que le interesa son los acuerdos, los avances. No entiende esto que sea en el Senado, en la Cámara de Diputados, es una cuestión muy interna nuestra. Pero sin duda que el Senado y lo que se consiguió ayer, se consiguió un acuerdo transversal, donde están todos o casi todas las corrientes. Se avanza en resolver las demandas sociales, que es lo que nosotros queríamos. Se soluciona el problema, sabemos que hay mucho para avanzar, pero sin duda se avanza muchísimo. Y segundo, el ingreso mínimo garantizado, además, se hace un acuerdo bastante general, entendiendo de que la definición es en la Cámara. Por lo tanto, yo de verdad siento que decir voy a rechazar per se, por venir del Senado, un acuerdo, yo lo encuentro a través suyo, Presidenta, que no corresponde. No lo voy a tratar de poco serio porque el diputado Silver me da la mayor seriedad del mundo y tengo por él el mayor respeto del mundo, pero creo que no es una frase feliz el decir que voy a rechazar porque viene del Senado, cuando yo creo que lo importante es valorar el avance. No me gustó la frase del ministro de Hacienda, no me gustó, pero no me puedo quedar en esa frase, porque lo que yo me tengo que quedar es en el fondo, en el acuerdo. Y hemos justamente pedido al gobierno, y espero que así lo tome bien, que tome nuestra indicación del proyecto, donde se aumenta y donde se endurece la sanción a las empresas, para mejorar aún más ese flanco que nosotros hoy día creemos que está a lo mejor un poco débil. Pero yo llamo a la mesa, Presidenta, con el mejor espíritu, a valorar este avance. No entiende la gente que estemos nosotros hoy día con un enojo porque se produce en una Cámara o en otra, sino que lo que la gente quiere es avanzar, que se logren objetivos concretos. ¿Y qué más concreto que aumentar 50% la pensión básica solidaria? ¿Qué más concreto que mejorar el valor del transporte, que mejorar el tema de la salud? No entendería la gente que nosotros estuviésemos rechazando aquí por rechazar un acuerdo per se, porque viene del Senado. Tomémoslo en su mérito, mejorémoslo, discutámoslo, pero tengamos la mejor voluntad, Presidenta, porque de verdad, si hay algo que la gente está valorando hoy día son los grandes acuerdos, como el que ocurrió el otro día con la Constitución, como ocurrió anoche en el Senado, y donde nosotros fuimos partícipes, porque si la Cámara de Diputados no pone este tema en la mesa, a lo mejor, como dije yo ayer, a lo mejor estéticamente no de la mejor forma. Nosotros mismos en Chile Vamos tuvimos una discusión y hemos tenido posiciones distintas, pero lo pusimos sobre la mesa, el Senado lo tomó y el gobierno lo tomó y llegó a un acuerdo. Valoremos eso, porque al final del día creo yo que todos estamos para que la gente logre resolver sus temas sociales, sus demandas sociales, y no para que nosotros tengamos un protagonismo que no corresponde, de que seamos nosotros los que logremos los acuerdos más allá del propio acuerdo que se logre. Yo creo que, Presidenta, termino diciendo que vamos a votar, yo apoyo votar este proyecto, porque yo tengo la certeza de que aquí va a primar la cordura, el sentido
de que realmente lo que queremos todos es mejorarle la calidad de vida a las personas, y este acuerdo, más allá de donde se logra, eso es lo que está buscando. Gracias, Presidenta. Diputada Sepúlveda. Muchas gracias, Presidenta. Primero yo pedí que pudiera venir a esta sesión el Ministro de Desarrollo Social, porque para nosotros no es menor esta, no es, a mi juicio, no es una conversación, no digo puramente, sino fundamentalmente con el Ministerio de Desarrollo Social. Fíjese, el Ministerio de Hacienda yo creo que tiene que proveer los recursos para las decisiones políticas que tengan que tomarse, ¿no? Pero para mí lo sustancial es cómo el Ministerio de Desarrollo Social entrega los argumentos de cómo vamos trabajando en relación a las familias hoy día más pobres de este país. O sea, yo espero, a mí todavía me cuesta verlo como ministro de Desarrollo Social, pero estoy tratando, porque todavía tengo la Corfo la Corfo y el litio, ¿no? Pero sí decir que por lo menos para mí era sustancial que usted estuviera aquí. Porque a mi juicio, a pesar de que el gobierno es uno solo, cada uno tiene que poner los énfasis de su ministerio. Porque al final, quien tiene que estar con la pobreza, quien tiene que diseñar la estrategia, quien tiene que diseñar políticas, programas, es su ministerio, por su intermedio, presidente, al ministro Sichel. Y fíjese que con mi asesor que está aquí al lado, que hoy día está en huelga, y que tiene toda la autorización para estarlo además, y tiene los motivos para estarlo, que además es el mejor alumno de la Católica del Paraíso en su tiempo, está haciendo una maestría además en la Católica de Santiago con promedio 6.8, y además yo espero que nunca la Cámara de Diputados me lo saque de como asesor parlamentario, porque si no nos quedamos medio desnudos, y porque además de ser una gran persona, es un gran profesional, y fue además presidente de su escuela en aquellos tiempos, no voy a decir cuánto, pero y debo decirlo así por lo mal que lo están pasando, ¿no? Por lo mal que están pasando los trabajadores. Entonces, yo quiero decir primero eso. Con él revisamos todo lo que tenía que ver con la canasta familiar, la revisamos completa. Revisamos el por qué era el 4.3, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la familia y personas equivalentes, el concepto. El por qué se aplica el 0,7, qué es lo que significa el 0,7, cómo elevamos el 0,7 para la construcción, ¿no es cierto?, de los 166, porque no llegar y multiplicar, porque hay un coeficiente de corrección. Y esos 66.487, que es lo que se supone, ¿no es cierto?, que es la línea de la pobreza, y el delta que nos faltaría para la construcción de lo que hoy día tenemos con los 107.000 pesos. No es, por eso, ministro, no es antojadizo, eso es lo que yo estoy diciendo, no es antojadizo lo que hoy día se está pidiendo. No es antojadizo, y perdónenme, el primero que debería defender esto es el propio ministro de Desarrollo Social, si usted me permite. ¿Y por qué? Porque como no es antojadizo, ¿no es cierto?, la construcción de esto, y yo creo que es absolutamente válido como es la construcción de este ingreso mínimo, me parece incorrecto cómo se está aplicando. Si bien me parece correcta cómo se construye, me parece incorrecto cómo se aplica el subsidio. Porque además, si nosotros tuviéramos que ser absolutamente estrictos, serían 60.000 pesos que tendríamos que aumentar. Absolutamente estricto. Y ojo, Presidenta, solo en la línea de la pobreza. Solo en la línea de la pobreza. Nosotros deberíamos incluso tratar de seguir a la segunda línea. Por eso que a mí me interesa escucharlo a usted. Y yo quiero pedirle al ministro Ward, yo estaba por votar esta semana. Sí. Y lo dije con todas sus letras, por favor, votemos. Porque para mí era mucho más lógico que nos fuéramos a sala con la indicación. Porque yo sospechaba que podría ocurrir esto que está ocurriendo hoy día. Y porque nosotros esperamos, por su intermedio, al ministro, que también fue asesor parlamentario. A mí me encanta esto, que fue asesor parlamentario, y un gran asesor parlamentario. Decir además, bueno, y cómo le ha ido ganando a sus maestros, ¿no? No, le ha ido ganando a sus maestros. Decir además que mi preocupación es que nosotros pensamos que iban a estar las indicaciones. Y que el gobierno había entendido que tenemos que focalizar. Y tenemos que focalizar precisamente por las complicaciones que dije al comienzo. Si no focalizamos, la línea de la pobreza nos va de todas maneras a complicar mucho más. Por eso yo espero que sea de esa... porque si nos obligan a votar ahora, vamos a votar en contra. Y ¿saben una cosa? La ciudadanía va a entender absolutamente, porque la frase es, ¿por qué vamos a tener que subsidiar
con los recursos de todos los chilenos a los empresarios más grandes. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos hacen todos. Porque el esfuerzo debería hacerlo los empresarios más grandes y por eso nosotros conectamos el salario mínimo con esta decisión. Y por último, Presidenta, nosotros somos la Comisión de Trabajo. Muchas veces hemos hecho excepciones para poder recibir a personas que puedan hablar hoy día acá, fundamentalmente dirigentes gremiales, dirigentes, ¿no es cierto?, que representan al mundo de los trabajadores. Y yo quería pedirle a los colegas acá, la posibilidad de que recibiéramos la Asociación de Trabajadores de los Parlamentarios. Lamentablemente no fueron escuchados en la Comisión de Constitución. No fueron escuchados los representantes, los trabajadores del Congreso, pero no fueron escuchados los trabajadores, ¿no es cierto?, de los parlamentarios. Y yo creo que es importantísimo, ¿no es cierto?, que ellos también hoy día a lo menos tuviéramos un grado de no sé si decir reciprocidad, pero sí de valorar el trabajo que ellos permanentemente hacen en el Congreso, y por eso pido la posibilidad de que una vez que terminemos de tratar este tema podamos escucharlo a ellos. Eso, Presidente. Gracias, diputada Sepúlveda. Diputado Frank Sauerbaum. Gracias, Presidente. Voy a ser muy breve porque me interesa más escuchar al ministro, nos quedan un ratito nomás. Solamente sí, Presidenta, una consulta. Si vamos a y aclararle a la diputada Sepúlveda también por su intermedio de que nosotros no estamos pidiendo votar. Aquí se ha planteado que se quiere votar y nosotros no tenemos ningún problema en darle la unanimidad, pero Chile Vamos no está pidiendo votar el proyecto. De hecho, no estamos citados para esto. Por lo tanto, si la Presidenta está pidiendo votar, nosotros estamos dispuestos a dar la unanimidad, pero no tenemos ningún interés en hacerlo hoy día. Segundo, Presidenta, yo me alegro que el Senado sea capaz de ponerse de acuerdo en temas que nosotros somos incapaces de conversar y en donde las tensiones llegan a mucho y damos un triste espectáculo. Como se ha dicho aquí, la ciudadanía valora muchísimo los acuerdos que nosotros somos capaces de alcanzar y la gente eso nos está demandando. Yo solamente siento que aquí hay que decir las cosas como son. Efectivamente hay un acuerdo muy importante en el Senado, pero no trata y no tiene nada que ver con este proyecto. Si aquí está lo que dice el acuerdo respecto a este proyecto, dice, cierto, estamos conscientes de que los mecanismos de transferencia directa, tal como lo demuestra la OCDE, son instrumentos muy potentes para reducir la desigualdad de ingresos, tema que nos convoca a todos y que cobra sentido en urgencia en un Chile que cambió. Esta necesaria discusión deberá residir en la instancia legislativa correspondiente, hoy radicada en la Cámara de Diputados. No dice absolutamente nada respecto de este proyecto, entonces yo no veo aquí la niñería de decir que no queremos votar ni hablar de este proyecto porque ya se llegó a un acuerdo con el Senado. Entonces, seamos más serios, actuemos con tranquilidad, tenemos la posibilidad de llegar a un acuerdo aquí, sí, en la medida que tengamos buena disposición, pero también, Presidenta, yo le pido que cuando hagamos una declaración o conversemos entre nosotros, nos demostremos los números, porque aquí hay una propuesta de que no le entreguemos, cierto, este subsidio a las empresas de menor tamaño, o sea, de 75.000 UF hacia arriba. A mí me gustaría saber si hay algún estudio que nos demuestre cuántos trabajadores van a quedar afuera de este beneficio, porque yo insisto de que yo estoy de acuerdo en el gobierno en un punto que es fundamental de mi punto de vista, que el subsidio no es para las empresas, sino que para las personas. Y eso es fundamental, que el trabajador tenga la libertad de cambiarse de un trabajo a otro, pero no lo vamos a condenar a permanecer en una pyme permanentemente si es que puede acceder a una mejor empresa. Entonces, la verdad que cuesta entender este prejuicio respecto de las grandes empresas, y por lo demás las grandes empresas no tienen o tienen muy pocos trabajadores ganando menos de 301.000 pesos. Lo que sí, y yo lo vuelvo a decir, nosotros tenemos que tener cuidado con los subcontratistas. Ahí está el problema. Y esas son pymes. Entonces, ese es el tema. Las grandes empresas, y por eso al señor como a Luxic no le cuesta nada decir vamos a pagar 500.000 pesos, porque ellos lo tienen asumido hace mucho rato. Pero son las pymes las que pagan las consecuencias de malas decisiones. Entonces, yo le pido, Presidenta, que si usted tiene a bien, reconsideremos la posibilidad de votar hoy día. Nosotros, les insisto, no tenemos ningún apuro en votar. Si hoy día es necesario que escuchemos al ministro, volvamos a conversar para llegar a un acuerdo, feliz de hacerlo. Pero si se quiere votar, vamos a dar la unanimidad para que se sea, porque no estamos citados para aquello. Gracias, Presidente. Perfecto. Diputada Carol Cariola. Muchas gracias, Presidenta.
Presidenta, bueno, yo creo que gran parte de los elementos que se han planteado aquí en la conversación, bueno, por lo menos por parte de los colegas de oposición me representan, saludar a los ministros que están presentes. Este es un tema, lo hemos ya dicho en varias oportunidades, que obviamente nos preocupó muchísimo. Ayer y antes de ayer, en las horas en que se estuvo dando la negociación en el Senado, porque claro, nosotros habíamos asumido una conversación con el ministro de Sexpress, ¿cierto?, con el ministro Ward, aquí, que de hecho le planteamos la idea, y con la subsecretaria que también estaba presente, le planteamos nuestras propuestas, nuestra mirada, cuál era la construcción que queríamos plantear respecto de cómo enfocar el debate del salario mínimo, porque es evidente que tenemos el ingreso mínimo garantizado, que nosotros tenemos una diferencia importante respecto de cómo se ha ido enfocando la discusión. Primero, porque creemos que el debate aquí de fondo tiene que ver no con cuánto pone el Estado para subsidiar lo que le falta a los trabajadores para vivir mejor, sino que tiene que ver con cómo, de qué manera buscamos aumentar la base del salario mínimo. Y eso, creemos, como hoy día es una facultad legislativa y que puede ser producto de un acuerdo del gobierno con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo en este caso, establecer una base de salario mínimo que realmente sea compatible o vinculada con superar la línea de la pobreza de una familia. De hecho, nosotros habíamos hecho los cálculos en base a familias de 4 personas, con un cálculo per cápita, y en eso le planteamos al Ejecutivo que estábamos presentando, que teníamos una propuesta en la cual estábamos trabajando, donde incluso nuestros asesores estaban haciendo el cálculo de los recursos que se están disponiendo para el subsidio adicional, cómo se podían focalizar en las pequeñas y medianas empresas. Pusimos eso sobre la mesa básicamente porque nos parecía que la forma en que estaba planteado era un error, establecer un subsidio para todos por igual. Claro, más allá de que la argumentación es que el subsidio va hacia el trabajador, independiente del tipo de empresa en el que trabaje. Eso puede ser una argumentación que se sostenga para poder decir, bueno, la igualdad de la propuesta, ¿cierto?, hacia los trabajadores es lo que está sustentando este proyecto de ley. Sin embargo, nosotros creemos que eso hace que finalmente los recursos que se están disponiendo por parte del Estado, finalmente no sean destinados ni focalizados de la manera en que donde más se necesiten. Porque en esto no solamente se involucra a los trabajadores que van a recibir el salario, sino que también a quienes lo van a pagar. Y es evidente que una empresa que tiene ingresos sobre 75.000 UF, una gran empresa en nuestro país, tiene condiciones y posibilidades. De hecho, ya varias de ellas han hecho un aumento del salario a 500.000 pesos. Entonces, sin embargo, las pequeñas y medianas, que son las que tienen dificultades probablemente, o las que tendrían las dificultades para poder hacer un aumento significativo del salario mínimo, son las que hoy día requieren del apoyo y del respaldo del Estado. Y ahí es donde nosotros hemos dicho, pongamos estos recursos que hoy día se tiene a disposición a poner sobre la mesa y que se están poniendo a través de este proyecto focalizadas. ¿Focalizadas en qué? En los trabajadores y trabajadoras que están en las pequeñas y medianas empresas. Yo compartía con el diputado Tucapel el que debía ser en las más pequeñas. De hecho, ahí tuvimos también una discusión si era hasta 25.000 UF. Pero finalmente acordamos un rango de aporte, al menos entre nosotros, vinculado a lo que se definió como pequeña y mediana en la reforma tributaria, para poder darle también, y en el proyecto de las 40 horas, para poder darle una coherencia respecto de dónde estamos poniendo el foco de respaldo y de ayuda respecto de las pymes. Y en eso la propuesta es bien concreta, es establecer la base de salario mínimo imponible finalmente, y no así solo un subsidio que no entrega la garantía, el resguardo y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras de mejorar sus condiciones y calidad de vida de forma permanente en el tiempo, con una base donde el Estado pueda hacer un aporte y donde además la focalización de los recursos no termine siendo regresiva, en que le terminemos subsidiando los bolsillos a los que más recursos tienen en nuestro país, porque eso no es la idea. O sea, yo entiendo que tampoco, o no debiera ser la idea de un gobierno
que aspira a ayudar a los trabajadores que más lo necesitan. Entonces, ahí está nuestro punto fundamental. Nos preocupó mucho y por eso irrumpimos en el Senado ayer o antes de ayer, ya no recuerdo cuándo fue, creo que fue ayer, como oposición de la Cámara de Diputados, porque nos parecía insólito de la Comisión de Trabajo, porque nos parecía insólito que se estuviera negociando por el ministro de Hacienda una indicación dentro de la ley de presupuesto o una propuesta o algo dentro de la ley del contexto de la ley de presupuesto de un proyecto de ley que estaba en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. O sea, es un bypaseo que no tiene que ver, insisto, con quién se pone el timbre o quién le pone el timbre al acuerdo. Tiene que ver con que nosotros estamos aquí discutiendo un proyecto de ley y, sin embargo, la negociación se cursa en la otra Cámara. Entonces, eso no tiene sentido, y de hecho es tanto así que le pedimos a los senadores de oposición que estaban sentados en esa mesa que no aceptaran esa negociación, y por eso el entendimiento al que tuvimos acceso lo único que dice es que el lugar donde se está tramitando el proyecto de ley sea el que finalmente logre llegar a acuerdos en eso, y hasta ahora no hemos tenido ninguna propuesta al respecto. Entonces, nosotros, por lo menos nosotras y nosotros, estamos no vemos voluntad de que aquí se ponga una propuesta distinta sobre la mesa. No ha llegado esa propuesta a pesar del compromiso que asumió el ministro Ward en su minuto de estudiarlo. Nosotros tenemos la disposición a avanzar en esto porque nos interesa resolver la situación, pero no en estas condiciones, y creemos que si finalmente por un lado se nos dice que se nos va a escuchar y por otro lado se negocia en otra Cámara, la señal política es clara, y por eso es que nos citamos el día de hoy con la clara intención de votar este proyecto y de rechazarlo. O sea, eso es por lo menos, Presidenta, la diputada. Pero terminamos la palabra. Falta solo el diputado Saavedra y el Ejecutivo. Ya, ok. Como yo creo que hay ánimo de que votemos hoy día, y quedan 24 minutos para que termine la hora de la citación de la comisión, tomemos el acuerdo, que prorroguemos lo suficiente con el objeto de poder votar y no quedemos atrapados al horario. Eso es lo que quiero, que tomemos un acuerdo. Ay, cuando Pero que tomemos un acuerdo, quedan 24 minutos y falta que hable el Ejecutivo. Sí, le vamos a dar la palabra y ahí vamos a ponderar eso. Pero no podemos tomar el acuerdo ahora para poder tener tranquilidad de lo que tenga que hablar el Ejecutivo. Voy a esperar a hablar el Ejecutivo. Perfecto. Por eso, no, diputado, yo lo que diputado Saavedra. Yo lo que estoy pidiendo es que tomemos el acuerdo, que si es necesario más tiempo, no hay acuerdo, diputado. Votemos. No hay acuerdo para tomar ahora. Perfecto. Diputado Saavedra. Gracias. No me puedo sustraer, después de haber escuchado en la madrugada al ministro de Hacienda, como no tengo la posibilidad de decírselo, nadie ha querido burlar la Constitución. Nadie de los que estamos acá y que votamos en la sala el mecanismo propuesto por la diputada Sandón, pretendemos eso, sino que simplemente buscar una fórmula para que se discutiera, de provocar la discusión de algo que es necesario y que aún no ha sido resuelto. Mi problema no es que se haya aprobado en la Cámara de Senadores. Mi punto es que aún sigue siendo insuficiente ese acuerdo, porque justamente los más, es decir, aquellos que están de 70 hacia abajo, de 70 a 60, a 65 años, son donde está concentrado los más. Entonces creo que sigue siendo, y capaz que se enojen mucho, un acuerdo con letra chica, porque sabemos que los que están en 85 o 80 años son los menos, y son los menos además que sobreviven a esa edad. Y eso lo sabemos. Entonces yo lo que quiero, sí, cuando llega a los 85 años solamente el 10% sobrevive. De eso estamos hablando. Y datos que aquí se han discutido y se han dicho acá. Por tanto, obviamente que uno al estudiarlo considera que es insuficiente. Y eso además hoy está en discusión acá en nuestra comisión, y por lo tanto siento que se quiere imponer a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados un acuerdo que no fuimos parte, por lo tanto, de la discusión. Y en segundo término, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que nos está pidiendo la ciudadanía y que por lo tanto nosotros tenemos que hacer hoy? Y lo he dicho en reiteradas oportunidades. El reto nuestro es que tenemos una brecha muy grande entre el ingreso mínimo y lo que se necesita para la línea de superación de la pobreza en cuanto a ingresos de la familia. Y por tanto ese desafío, ese reto, esa distancia aún no la hemos encontrado una construcción que permita, por lo tanto, resolver ese problema.
lo he reiterado, y creo que todos los que estamos acá estamos en disposición de construir ese acuerdo, para darnos el camino, por lo tanto, de aproximarnos al número que se requiere para que la población se sienta satisfecha que hemos construido un acuerdo económico y social en función de estos dos ejes principales, pensiones e ingreso mínimo. Si eso no lo hacemos, creo que no hemos dado respuesta a lo que hoy día nos interpela la ciudadanía y el momento histórico. Por tanto, la disposición a lograr un acuerdo, lo reitero, pero para construir un criterio común que nos permita llegar a esa solución que se nos pide y que hoy día no la tenemos, porque además hay un compromiso del Ejecutivo de entregarnos y de, por tanto, someter al análisis una propuesta que dé cuenta de este criterio. Cómo, por lo tanto, contribuimos con estos acuerdos para sacar a un mayor número de la población chilena de los niveles de pobreza. He dicho, presidente. Diputado Barros. Gracias, presidenta. No, yo solamente, yo tengo la sensación que aquí se empiezan a priorizar los egos personales por sobre el interés general. Y por lo tanto, así como ya todos estamos absolutamente claros cuál es el acuerdo que el gobierno de Chile con el Parlamento de Chile, así lo entiendo yo al menos, se ha logrado, me parece bastante inconducente el plantear de que si fue aquí, si fue en la casa de alguien o en la oficina de alguien que el gobierno ha tenido un acuerdo de la envergadura que hemos recibido con alegría, porque por su intermedio el diputado Saavedra decía que es insuficiente. El acuerdo logrado anoche supera con creces lo que la propia oposición planteó cuando rechazó la idea de legislar el proyecto de pensiones, que se hablaba del 20%. Entonces, por favor, tengamos un mínimo de coherencia respecto a lo que se plantea acá. Así que yo espero que despejemos rápido, votemos para que Chile sepa quiénes están porque tengamos este ingreso mínimo garantizado y quiénes no, que por lo menos para construir un acuerdo yo supongo que se votará a favor la idea de legislar siquiera. Y respecto a lo que pedía la diputada Sepúlveda, yo me parece interesante que podamos ir a los trabajadores en otra sesión y que podamos pedir el proyecto de rebaja de dieta si implica un ajuste dentro de los trabajadores, que podamos oír a los trabajadores. Mal que mal, ayer esa indicación fue votada y el voto que definió todo fue el representante del Frente Regionalista Verde y Social. Entonces uno ve a la diputada aquí que pide algo distinto, pero su diputado en la comisión fue el que votó favorablemente la indicación y dirimió lo que se votó ayer. Entonces a mí me gustaría que pudiéramos oír a los trabajadores y que de alguna manera el Frente Regionalista Verde de alguna manera despeje sus propias contradicciones. Gracias, presidente. Sí. Diputada, sí, por el punto. Tiene derecho, diputado, tiene derecho la diputada. Por favor. Sí, la diputada Sepúlveda. Yo, pero a ver, pero presidenta, yo, solo 30 segundos. 30 segundos. Solo 30. A ver, solo 30 segundos. Yo quiero decir que nosotros somos una bancada que es la Federación Regionalista Verde Social e Independientes. El diputado Zafirio no milita, y él es un diputado independiente como varios otros que están en la bancada. Entonces, por favor, no confundamos las cosas, ¿no es cierto? Y seamos serios para los debates. Muchas gracias. Ya, le voy a dar la palabra al ministro. Yo quiero hacer solamente la pregunta concreta. ¿Van a haber indicaciones que respondan a lo que hemos ido conversando o no? Eso. Ministro. Perfecto. Gracias, presidenta. En 3 minutos para darle tiempo al ministro Sichel y que se pueda votar si así lo resuelve la comisión. Lo que ocurrió en la Cámara de Diputados a raíz de la ley de presupuesto tenía que ser, por supuesto, visto y... No, en la Cámara de Diputados, y que tenía que ser visto y resuelto en el Senado. A raíz de eso y en este contexto es que se producen conversaciones y negociaciones entre los senadores y el Ejecutivo para poder avanzar y destrabar el tema principalmente de pensiones y otros que fueron incorporados en el acuerdo, que creo que es un acuerdo bastante completo, el de ayer. Cuando nos dimos cuenta de que esas conversaciones estaban ocurriendo, me comuniqué personalmente y telefónicamente con varios de los miembros de esta comisión, no me comuniqué con usted, lo reconozco, presidenta, para informarles de lo que estaba ocurriendo, para que se puedan comunicar con sus jefes de bancada, los que tienen jefes de bancada con representación política en el Senado, de forma de participar en esas negociaciones. Nos dimos cuenta de que algunas fuerzas políticas, diría ayer en la tarde, estaban bastante en contra de que el ingreso mínimo garantizado fuera incluido en el acuerdo de las conversaciones en torno a lo que estaba ocurriendo ayer. Y en ese sentido es que se plasma en el documento, como decía el diputado Ramírez, exactamente en esos términos. Se dice, esta discusión hay que seguir teniéndola en la Cámara de Diputados, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Habíamos resuelto juntarnos el próximo martes, si no me equivoco, presidenta, en comisión, lunes,
se citó a esta sesión extraordinaria, por lo tanto el Ejecutivo no siento que esté en mora en relación con las indicaciones, porque si bien se intentó avanzar a propósito de la discusión que se estaba desarrollando en el Senado, hubo una sensación de preocupación legítima, diría yo, de la Cámara de Diputados de no estar siendo incluida en esas conversaciones, y se determinó sacar este tema de la negociación, de una negociación exitosa, me parece, e incluirlo donde corresponde que se debata en la Cámara de Diputados. Pero quiero reconocer que ese esfuerzo de comunicar a algunos miembros de la Comisión de Trabajo de lo que estaba ocurriendo en el Senado va justamente en esa línea, de que pudieran participar de esa negociación. Si eso no ocurrió exitosamente, seguimos conversando acá, y si se toma la decisión de votar hoy día, para nosotros no hay ningún problema. Voy a seguir con la ministra y ministro. Sí. Gracias, presidenta. Lo más corto posible, pero han pasado hartas cosas desde hace 2 semanas en esta comisión. Lo primero, por primera vez se presentó un proyecto que diferencia ingreso de salario mínimo y además con un subsidio directo al trabajador, para que también empecemos a pensar un poco más en positivo lo que está pasando, y además con transferencia directa al Estado, como recomienda la OECD, que suplementan los ingresos. Lo segundo que ha pasado es que del anuncio inicial que hizo el presidente, que era de 301.000 pesos brutos a 350.000 pesos brutos, ampliamos harto el margen. Sí, ese anuncio inicial beneficiaba a 200.000 trabajadores, hoy día estamos hablando de casi 500.000, porque ampliamos el margen hasta 370.000 pesos de ingresos, lo que significa un esfuerzo fiscal mucho mayor del proyectado inicialmente, y así está expresado en el informe financiero y todo lo que hemos analizado. Acá la masa crítica de potenciales beneficiarios cambió de 200.000 a cerca de 500.000 desde el anuncio inicial, cuando tuvo un esfuerzo adicional gigante a ese lado. Han pasado varias cosas. Además, nosotros tenemos una convicción, y lo digo así abiertamente, que aquí no podemos discriminar a los trabajadores, por eso esto está en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Nosotros no vamos a tratar distinto a los trabajadores independientes de la empresa donde trabajen, por una razón bien de fondo. Ellos van a postular o recibir un subsidio directo del Ministerio de Desarrollo Social, y no somos nosotros quienes les vamos a decir, sabe que el empleador que usted tiene es grande, chico, pequeño, y por lo tanto no tiene derecho a un subsidio que le va a entregar este ministerio, como miles de subsidios más que entrega este ministerio, en esa razón, que tiene que ver con los ingresos de la persona y no con para quién trabaja esa persona, y así lo hacemos con todos los subsidios que entrega este ministerio, el AJUAR, todos los demás siempre han estado pensados respecto a los ingresos de la persona, y lo que vamos a evaluar son los ingresos de la persona, y no queremos discriminar en esa razón, independiente que podamos tener discusiones respecto al salario mínimo, pero que es otra discusión respecto a este ingreso, que es un subsidio focalizado. Aquí varias veces se han mezclado ambas conversaciones, y lo entiendo, pero aquí estamos hablando de un subsidio, lo dije la primera vez, directo al trabajador, y no nos encontramos como ministerio, que es nuestra labor, en razón de discriminar a la persona por los ingresos que percibe según el empleador, como no lo hacemos con ningún otro beneficio que entrega el Estado para las personas de más bajos ingresos en este ministerio. Lo cuarto que ha pasado, y que creo que es bien importante la discusión, lo plantea el ministro Ward, es que estamos, y por favor veamos la discusión que estamos teniendo, estamos hablando de abrir la idea de legislar. Eso es lo que estamos votando, y por lo tanto para nosotros es importante que se vote y se abra la posibilidad de legislar en una materia tan determinante. Por lo menos yo creo que salir a decir afuera que rechazamos la idea de legislar sobre estas 4 cosas que son fundamentales. Primera vez que se crea innovadoramente, como decía un diputado, un ingreso adicional directo sin descuentos al trabajador. Segundo, que el subsidio lo entrega el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Tercero, que se hace transferencia directa como ha recomendado la OCDE. Y cuarto, que no se discrimina a ningún trabajador por esos ingresos. Si nos negamos y cerramos la puerta a la idea de legislar, creo que estamos cometiendo un error. La disposición del Ejecutivo hoy día es que ojalá se vote lo antes posible para abrir la idea de legislar, y que de ahí en la discusión particular vayamos viendo cómo se conversan los tópicos de esta discusión. Pero cerrar la puerta y seguir alargando la discusión para abrir esta discusión me parecería un error, porque hay trabajadores que nos están mirando y están todos los días, y esto me pasa normalmente en las conversaciones con nuestros beneficiarios, preguntándome cuándo va a llegar este subsidio directamente a nosotros, y me gustaría responderle lo antes posible si es que construimos acuerdos entre nosotros. Ministro, una consulta para responder rápidamente, porque lo que hemos planteado nosotros es por qué no se sube el salario mínimo y se aplique un subsidio, en ese caso, más enfocado a micro y pequeñas empresas. Le han dado una vuelta, porque en el fondo la respuesta que yo entiendo es que no quieren mezclar ambas discusiones. Y por lo tanto ya nos están diciendo que rechazan la idea de subir el salario mínimo y más bien insistir en un subsidio de estas características. Respondo en esto porque esto es un subsidio, y así está llamado el proyecto de ley, y este proyecto de ley se trata de esa materia, y por lo tanto nosotros vamos a mantener la idea de que esto es subsidio al trabajador, que hay otra conversación en otro estadio, que además compete a otros ministerios, que tiene que ver con el salario mínimo, pero en esta conversación nosotros estamos hablando de un subsidio directo al trabajador que ojalá se pague lo antes posible.
Entonces, ojalá votemos lo antes posible, porque creo que nos estamos Orsini. dando una vuelta de largo en esto. Presidenta, quiero poner sobre la mesa algunos antecedentes que se han omitido por parte del gobierno. Nosotros acordamos efectivamente tomar un plazo de 1 semana para recibir propuestas por parte del Ejecutivo. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Para escuchar las propuestas del Ejecutivo. Eso son lo que... Bueno, pero Pato... Ya. Sí, que es súper difícil hablar si me está interrumpiendo. Sí, por favor, diputado Melero. Ya, bueno. Sin embargo, se ha dicho y se ha leído, el colega de Ramírez ha leído el acuerdo en el que efectivamente se señala que esa materia está en discusión en este momento en la Cámara, entonces que se va a tramitar acá. Pero lo que no dice es que ayer sí hubo una propuesta por parte del gobierno en el Senado respecto a esta materia. Yo leí esa propuesta. Había una propuesta que decía subir a 400.000 pesos el subsidio, que cambiaba el guarismo. Mi senador me mostró esa propuesta que efectivamente se puso sobre la mesa. Entonces, acá el ministro dice fuera de micrófono, yo no hice esa propuesta. Bueno, pero el gobierno es uno, no puede ser que un ministro diga, no, si esa propuesta no la hizo, no, la hizo el ministro de al lado. El gobierno tiene que, cuando uno habla con un ministro de Estado, entiende que está hablando con el gobierno. Cuando uno habla con el ministro de Desarrollo Social y le dice, esto tiene que ser una propuesta que incorpore ambos elementos, no puede el ministro contestar, no, es que yo solamente puedo responder por una cartera. Necesitamos poder hablar con el Estado en su conjunto, porque en nuestra opinión esto no se soluciona. Pásalo. O sea, voy a tomar el acuerdo para poder aplazar la hora de cierre a 15 minutos. ¿Prorrogar? Ok. Ya, gracias. Se me fue el hilo. Pero a lo que iba es que uno necesita poder hablar con el gobierno en su conjunto y no ir resolviendo de manera parcial con un ministro un asunto, con otro ministro otro asunto, porque es un tema que requiere de una mirada integral. Porque si le damos una mirada parcial, como se le está dando por parte del ministro del Desarrollo Social, nosotros no podemos estar disponibles a eso. Entonces, si eso ya está decidido, ¿por qué? ¿Para qué vamos a aplazar esto hasta el lunes? Si nosotros ya en esta comisión estamos ya de acuerdo, la mayoría de esta comisión está de acuerdo en que no estamos disponibles a subsidiar a la gran empresa. Y si usted ya ha manifestado acá que usted no está disponible a focalizar en las pequeñas empresas, entonces, ¿qué sentido tiene esperar hasta el lunes para que pongamos nuestras propuestas sobre la mesa si lo central de esta discusión ya está hoy día sobre esta mesa? Entonces, Presidenta, en ese sentido, considerando que sí se faltó al acuerdo, porque sí se puso una propuesta sobre la mesa que yo conocí, que yo leí, y que si bien después se sacó de la mesa, fue gracias a que los parlamentarios y las parlamentarias de esta comisión fuimos a decirle al presidente del Senado que no correspondía, y que hicimos las presiones que correspondían para que fuera acá, se diera en esta comisión la Constitución, y no porque no quisieran romper el acuerdo, sino que el acuerdo se intentó romper en el Senado, en consideración que ya está sobre la mesa lo fundamental. Yo le quiero pedir, Presidenta, que procedamos a votar en esta comisión este proyecto de ley. Perfecto. Vamos a proceder a votar, porque la verdad todos los sectores me han dicho que están de acuerdo con que votemos hoy. Diputada Sepúlveda. Yo tengo la propuesta de que yo quiero, a mí me complica que nosotros tengamos, o sea, yo quería votar la semana pasada, pero yo espero que el ministro Boer entienda que necesitamos una indicación, y él ha manifestado que sí está dispuesto a hacerlo, que sí está dispuesto. Entonces, a ver, déjame mirar al ministro, a ver. Ya. Yo tengo que mirar. No, o sea, Entonces yo creo que a mí si el ministro Ward, mire, nosotros vamos a tener la ley de presupuesto. Yo estaba en reunión de comité, por eso no pude llegar antes a la sesión. Vamos a tener a partir de las 4 de la tarde la reunión, lo que tiene que ver con la sesión de presupuesto el lunes. En la mañana vamos a estar en reunión de comisiones aquí en Valparaíso. O sea, si se va a citar a la Comisión de Trabajo, va a ser aquí en Valparaíso, el lunes. Entonces yo no sé si el ministro... Porque a mí, de verdad, me gustaría que, por favor, se colocara una indicación de lo que nosotros hemos planteado durante todos estos meses. Entonces, si está la posibilidad, ¿no es cierto?, de que pudiera existir una indicación
y que pudiéramos buscar, porque a mí me llegó la misma información de los 400.000 pesos. ¿Ah? Sí, me llegó la misma información de los senadores en relación a los 400.000 pesos. Entonces, si existen los 400.000 pesos, existe la posibilidad de un tipo de focalización, bueno, yo esperaría a que pudiéramos hacerlo hacer la votación el día lunes con las indicaciones que ustedes están planteando. Eso, Presidenta. Sí, diputado Tucapel Jiménez. No, pero el presidente le había pedido la palabra yo hace mucho rato. No, nunca antes que yo. No. Yo se la vi aquí al lado, pues le pegué un... No lo había anotado. Bueno. No se habla con... Mire, yo quiero insistir en una cosa, ministro. No están los tiempos para trancar la pelota ni hacernos el gustito de darnos de posición. Lo único que queremos es que realmente haya un reajuste bueno. El ministro Sichel dice que no es su competencia, pero veo que tampoco hay coordinación, porque usted dice que se han presentado una indicación, el ministro Sichel dice que lo votemos hoy día, siendo que no... Pero es que no están presentadas la indicación, pues sí. ¿Sabe lo que siento? No, si acuérdese que el acuerdo era votar en general y en particular. Sí, era todo completo. Claro, pero si vamos a cambiar la decisión era para votar en general y en particular. Entonces, no, el acuerdo, solamente para aclarar, el acuerdo era que íbamos a votar en general y en particular en una misma sesión. Claro, el día martes. Claro, pero si lo adelantamos hoy día era para eso, para adelantar la votación en general y en particular. ¿Qué sentido tiene? Claro, ¿qué sentido tiene esperar el lunes si usted mismo dice, el ministro Sichel dice que no hay indicación, usted tampoco se abre a presentar una indicación? Mire, ¿sabe lo que siento o lo que sentimos, ministro? Y yo le insisto, no es la pelea de que lo consigan los senadores nosotros. Yo feliz que los senadores consigan, si no hay una diferencia de protagonismo. Si el problema es en lo que consiguen. Ahora, alguien hablaba acá de las fuerzas políticas. Me acaba de llamar Ricardo Celi a nombre de la bancada a decir que rechaza el acuerdo. Entonces, para que usted entienda, ministro, que los que firman allá ponen su firma a título personal. No la bancada, no representan. El acuerdo anterior fue igual. Toda la bancada nuestra en contra, que es chiquitita una bancada, pero me imagino que... ¿Se da cuenta? Entonces no ponen no a nombre de toda la coalición. Entonces, en eso tienen que tener cuidado para los próximos acuerdos, porque no representan por lo menos los diputados. Y lo que sentimos nosotros es que ustedes llegaron a un acuerdo, salió en la prensa, nosotros llevamos la carta al presidente, hicimos el punto de prensa, y ustedes dijeron, ¿sabe? Vamos a sacar este acuerdo de la carta y para que se quede tranquila la Comisión de Trabajo la vamos a poner allá y así se quedan tranquilos. Esa es la sensación que tenemos, porque el acuerdo de los 400.000 pesos no salió en la prensa de la nada, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, feliz si es eso. Si yo no cuestiono y que lo consigan los senadores, que lo consigamos nosotros, el que lo consiga es bueno. Pero transparentemos la conversación, a eso voy yo, no juguemos hacia la escondida, porque eso al final daña las relaciones. Y lo único, yo tengo la mejor de la intención de aprobar este proyecto, ministro. No quiero trancar la pelota porque sé lo que está pasando afuera, en Chile, sé el sentido de urgencia, y lo que quiero, o lo que creo, que con este proyecto no vamos a resolver el tema. Si en el fondo le estoy haciendo un favor a ustedes, el otro día se lo dije, los propios empresarios le están haciendo un favor ajustándose con el salario mínimo a 500, 600.000 pesos. Se están adelantando a ustedes, los grandes empresas. Y nosotros lo que queremos, y le insisto, y con esto termino, acá no se trata de que esté en juego el gobierno. Ustedes, es mucho mayor lo que está en juego. Y lo que queremos es que realmente se haga un buen proyecto acá. Tenemos la oportunidad, no la desaprovechemos y pongamos un salario mínimo bueno, independiente que no sea de su competencia, ministro, pero hagámoslo, usted representa al gobierno. Pongamos un salario mínimo y ayudamos a las pequeñas empresas con el subsidio. Punto. Gracias, presidente. Ya. El ministro me había pedido la palabra y también el diputado. Ministro. Gracias, presidenta. En relación a lo que se señalaba recientemente, 3 cosas. Primero, yo me comuniqué telefónicamente con los jefes de bancada que entiendo que están dando o dieron un punto de prensa ahora en relación a lo que ocurrió en el Senado, para informarles lo que estaba ocurriendo y para que conversaran con sus jefes de bancada, lo que entiendo que hicieron. Si obviamente no hay una coordinación suficiente que les permite tener tranquilidad en relación a lo que se firmó allá, claro, hay un problema político interno que por supuesto nos preocupa como gobierno porque nos interesa que se apruebe y que esté en conocimiento de los diputados, y esa fue mi preocupación por la cual me comuniqué, y también lo hizo el subsecretario, con muchos de los que están sentados en esta mesa hoy día. Segundo, quedamos de juntarnos el próximo martes, corríjame si me equivoco, para votar en general y en particular. Se tomó la decisión por parte de la comisión, de forma autónoma, totalmente legítimo, de sesionar hoy día. Por supuesto que disponibles, y por eso estamos acá hoy día en la mañana,
pero no nos pueden pedir que, en razón de esa citación, se adelanten los plazos que estaban convenidos para recibir propuestas de ustedes y para hacer propuestas nuestras. Nosotros dijimos también en la última sesión, anterior a esta, que estábamos disponibles a acercar posiciones. También dije con total claridad que no íbamos a dejar contentos a todo el mundo, que no íbamos a satisfacer todas las demandas y que podíamos conversar en torno a algo más cercano, y en relación con eso podíamos votar. Y yo creo que lo que plantea el diputado Jiménez por su intermedio, presidente, es perfectamente compatible con lo que podemos hacer hoy día. Decíanlo ustedes, podemos votar en general, se puede presentar algún tipo de propuesta la semana pasada, como estaba convenido originalmente, de acuerdo a lo último que conversamos en la última comisión, y seguir avanzando en este proyecto en el que veo buena disposición. Nos vamos a seguir encontrando, yo espero seguir viniendo a esta comisión, y creo que hay que ser lo más transparente posible, y eso es lo que he intentado hacer. Cuando vi lo que estaba ocurriendo y que podía suscribirse un acuerdo sin los diputados, lo que intenté fue que participaran los diputados de las bancadas que tienen representación en el Senado. Si eso no se logró, finalmente se plasma en el documento que está hoy día firmado, que radica nuevamente, o nunca sacó de la comisión, pero reconoce que está radicado en esta comisión esta discusión en particular. Ya, el diputado Melero. Presidenta, muy breve. Yo creo que ustedes le hacen un nivel de exigencia al gobierno que a mí no me parece justa, porque todo gobierno lo que busca es alcanzar acuerdos en la etapa en que se encuentra el proyecto de ley. El presupuesto actualmente está en el Senado, y qué más lógico que buscar un acuerdo allí. Yo veo acá en el acuerdo la firma de Carolina Goich de la Democracia Cristiana, veo la firma de Ricardo Lagos del Partido por la Democracia, veo la firma de el Partido Radical. Ahora, que la firma de esos senadores obligue a los parlamentarios de ese mismo partido en la Cámara, yo creo que no, pero al menos tendrán los diputados que pronunciarse sobre un acuerdo que concordaremos todos, tiene un avance gigantesco de más de 500 millones de dólares respecto a la ley de presupuesto que despachamos de acá. Y ustedes entonces ahora le reclaman al Ejecutivo. El ministro secretario general de la Presidencia tiene además que actuar de coordinador al interior de los partidos. A mí no me parece justo eso, pero que les diga, no me parece justo, no es el rol del ministro secretario general de la Presidencia poner de acuerdo a los partidos. Los celos entre parlamentarios, los liderazgos de uno y otro, las quitadas de piso al interior de los partidos, no es responsabilidad del gobierno. El gobierno lo que busca es aunar acuerdos, buscar que se allanen los caminos de entendimiento, y cada Cámara después resolverá. Ahora, fíjate que el jefe de bancada de un partido le quita el piso a los senadores de su propio partido. Eso es un problema de ustedes. No le vengan a endosar al gobierno un tema de descoordinación propia y de falta de afiatamiento entre las fuerzas políticas respecto a lo que quieren. Y además es paradojal, Presidenta, porque critican al Senado y dicen que no van a reconocer nada del Senado, y la diputada Orsini ahora saca como un as bajo la manga. No, pero había una indicación de 400.000 pesos en el Senado. O sea, lo validan cuando hay una propuesta que en principio se habría escrito, pero yo no tengo ninguna certeza que se haya propuesto, pero para los otros fines, digamos, entonces el Senado no existe y no se valida nada. No los entiendo, realmente me cuesta mucho entender que lo quieren. Y termino, Presidenta. Y lo que se está pidiendo es muy claro. Si ustedes no dan el acuerdo para votar en general, es muy difícil después alcanzar acuerdos en lo particular. Péguenle un portazo a esto. Y vamos a las ferias, a la calle, a decirle a los chilenos que ustedes le negaron este aumento. Sean valientes y decidos. Nosotros lo vamos a hacer. Lo vamos a emplazar con toda claridad a lo que están negando. Así de firme y así de claro. Si ustedes hacen el esfuerzo, diputado Orsini, yo no la intervine. Yo no estoy dispuesto a ir a decirle a una familia de bajo ingreso que trabaja en una empresa grande que no le vamos a dar subsidio. Eso vaya y dígaselo ustedes. A ese 25% trabaja en empresa, no te voy a dar ayuda porque tú trabajas en una empresa grande que está cerca de tu casa. Lo siento. Yo no estoy disponible a eso, Presidente. Pero vayan ustedes y díganlo y defiendan su propuesta. Yo le pido, Presidente, que votemos y abran las puertas para que sigamos discutiendo. No las cierren. Sí. Yo tengo la palabra ahora. Mire, la verdad, diputado Melero, es que acá no se trata de problemas de coordinación interna. No se me avisó a mí que soy presidenta de la comisión o con quién se había llegado al acuerdo. Porque si no, dejamos de perder el tiempo, citamos y votamos. Porque nosotros estábamos esperando las indicaciones que se comprometió el gobierno a escucharnos y trabajar juntos. Y si nos enteramos que por otro lado se está negociando y por lo tanto ya pierde sentido la espera, entonces nosotros podemos avanzar en otros proyectos de ley. O sea, hemos estado esperando al gobierno no solo en este proyecto de ley, sino que en otros también. Hemos tenido que suspender sesiones porque no han llegado las indicaciones de pensiones. Entonces, la verdad es que simplemente yo pido orden, y que si llegamos a ciertos acuerdos, esos acuerdos se cumplan para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo legislativo. Porque hay otros proyectos también en tabla.
tenemos muchas urgencias en esta materia, en materia de trabajo. Y por lo tanto, si nosotros perdemos tiempo, los otros proyectos de ley no avanzan. Es así de simple. Eso es lo que solicito. Les solicito a todos los ministros en esta cartera que para la próxima la comunicación sea con la presidenta de la comisión. Creo que es el mínimo de respeto si llegamos a ciertos acuerdos en esta comisión, en transparencia, conociendo toda la ciudadanía, ¿cierto? Mediante también la publicación que se hacen de estas comisiones a los acuerdos que llegamos. Ese es el primer punto. Lo segundo, perfectamente acá podríamos votar a favor del proyecto de ley si hay disposición en 2 puntos que ha planteado la oposición. Hemos planteado 2 puntos. Uno, que se suba el salario mínimo. Entiendo, con la respuesta del ministro, es que no hay disposición en eso. Perfecto. El segundo punto que señalamos es que no se haga que se haga la distinción entre las micros pequeñas y la grande empresa. Entiendo que lo que me dice el gobierno es que no están dispuestos. Entonces, ¿para qué vamos a seguir esperando si no tienen disposición a incluir lo que nosotros hemos señalado? Así que yo no lo he interrumpido en ningún momento, diputado. Yo pido el mismo respeto, así de simple. Y que cuando ustedes los interrumpen, yo trato de ordenar esto. Así que pido lo mismo. Y en ese sentido, a mí me parece que lo que pasa aquí es que el gobierno no tiene disposición a encontrar ese punto de acuerdo con nosotros. Y no es simplemente porque lo tengan que hacer porque somos oposición, sino por las ideas que estamos planteando en este sentido. Y las ideas que estamos planteando acá no tiene que ser, no tiene en el fondo razón de que nosotros busquemos una diferencia entre trabajadores, sino que vemos que hay una injusticia detrás de esto, de que van a ser los mismos trabajadores los que van a pagar ese subsidio, que finalmente, obviamente que le va a alivianar la carga a aquellos grandes empleadores. Eso es lo que hemos dicho. Por lo tanto, yo espero aquí también una disposición distinta de los parlamentarios, a no buscar acá mentir ni adjudicar argumentos que no son. Nosotros hemos dicho los argumentos sobre los cuales estamos en una disposición distinta al contenido de este proyecto de ley y lo que aquí ha pasado. Quedan las palabras del diputado Santana y la palabra de la diputada Carol Cariola. Presidenta, no, en la misma línea, mire, a ver, es que uno escuchando le da la sensación de que es un tema de descoordinación entre el Senado y la Cámara de la oposición, y obviamente eso no es responsabilidad del Ejecutivo, porque esta misma situación pasa para nosotros que somos diputados y los senadores oficialistas, ¿cierto?, hacen este avance. Nosotros lo valoramos en su magnitud de lo que significa tener una muy buena propuesta para Chile, y por eso que nos motiva y nos incentiva, o nos ocupa y nos preocupa que votemos hoy día, y no voy a hablar más con el objeto que podamos hacer la votación en este minuto. Diputada Carol Cariola y cerramos. Sí, Presidenta, no, solamente yo quería hacer una pequeña, reforzar algo que usted dijo y hacer una pequeña respuesta al diputado Ward, o sea, al ministro Ward, que cuando él plantea que efectivamente nosotros estamos, o sea, que acá hubo una intención y que de presentar alguna propuesta y de presentar alguna iniciativa o alguna alternativa, nosotros estábamos esperando precisamente esa alternativa, el que fuera escuchada nuestra propuesta, ministro, por su intermedio, presidenta, pero lamentablemente lo que nos encontramos como respuesta es que la intención del gobierno no era llegar a presentar una propuesta aquí, era negociarlo en el Senado mediante una ley de presupuesto. Cuestión que a mí no me parece lógica, como dice el diputado Melero por su intermedio, presidenta, sino que me parece absolutamente ilógico que si hay una ley que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Trabajo, no es posible que la resolución de cómo se va a determinar esa ley se resuelva en otro lugar, en otra Cámara. Entonces, a mí me parece, Presidenta, que lo que demostró el Ejecutivo ayer fue que la intención de resolver esto por la vía de un acuerdo en esta comisión no era tal. No era tal. Y ahí está el punto de fondo. Sí. Y yo lamento las amenazas que aquí se están presentando por parte de los diputados del oficialismo, porque por lo demás estarían faltando tremendamente a la verdad. Sí. Decir que nosotros no tenemos disposición cuando lo que hicimos fue retrasar la votación, cuando se nos dijo, veamos la posibilidad, incluso esperamos que se quitara la urgencia al proyecto y no votamos. Mostramos toda la disposición a ello, pero nos enteramos
que se estaba cortando un acuerdo que involucraba precisamente lo que nosotros estábamos esperando como propuesta. Entonces, ¿quién entiende? ¿Quién entiende? Realmente ahí no hay disposición. Y lo que nosotros queremos, y lo volvemos a plantear, es que la propuesta que se está poniendo sobre la mesa, que es lo que nos parece razonable y que no tiene que ver con discriminar a los trabajadores y trabajadoras, sino que tiene que ver con no subsidiar a las grandes empresas en nuestro país. O sea, ya le intentaron disminuir el pago de los impuestos a través de la reforma tributaria. Gracias al movimiento social eso se frenó. Y no van a tener que, y no vamos a retroceder en ese punto que era tan importante a propósito de devolverle 800 millones de dólares a las grandes empresas en nuestro país. Y ahora además la quieren subsidiar en vez de exigirle que suban el salario mínimo. O sea, los trabajadores esto lo entienden perfectamente. Hay empresas que pueden pagar un salario mínimo mayor de 500 mil pesos líquidos. Hay empresas más chiquititas que no. A las más pequeñas las ayudamos con parte del Estado. A las grandes no, porque pueden hacerlo. Y se trata de distribuir de mejor manera los recursos en este país. Porque si aquí el objetivo es disminuir la desigualdad brutal en la que estamos expuestos, entonces medidas como estas terminan siendo regresivas, Presidenta. Y yo quiero decirlo con toda claridad, si aquí los diputados de Chile Vamos pretenden mentirle a los trabajadores y decir que la oposición no tiene disposición a subir el salario de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, nosotros con toda la fuerza los vamos a salir a desmentir. Y los trabajadores no son tontos. Y el pueblo y la ciudadanía no son tontos, saben perfectamente cuáles son las intenciones. Probablemente el diputado Melero, que mueve la cabeza, estará muy contento porque seguramente es el conflicto de interés que tiene a partir de su propia familia, sus hermanos y quienes están involucrados en grandes empresas, le preocupa bastante que este tipo de medidas se tomen. Evidentemente acá un gobierno que tiene directa relación con el empresariado en este país y que lo representa, finalmente no, lejos de interesarle mejorar la calidad de vida de los trabajadores por la vía de subir el salario mínimo, lo que están haciendo es usar recursos de todos los chilenos y chilenas para entregárselo a las grandes empresas. Y eso lo vamos a decir con toda su letra, como lo dijo la diputada Maite Orsini. Así que si esa es la amenaza, bueno, es lamentable. Nuestra disposición fue al diálogo. Lamentablemente lo que hubo fue un engaño de parte del Ministerio que nos vino a decir aquí vamos a traer una propuesta, pero no se la trajeron a esta comisión, sino que se la llevaron a los senadores. Esa es la realidad y eso es lo que vamos a salir a transmitir, Presidente. Perfecto. Vamos a poner en votación entonces. ¿Tengo que tomar el acuerdo para votar? Ya, se acuerda. Lo otro que quería solicitar el acuerdo para saber si están en disposición de escuchar a la Asociación de Trabajadores de Parlamentarios. ¿No dan el acuerdo? No. Una palabra. Lo que pasa es que la diputada Sepúlveda, la diputada Cariola, la diputada Orsini, el diputado Jiménez y usted mismo han dicho durante toda la sesión de que no les parecía correcto que se discutiera este proyecto en el Senado porque estaba radicado acá. Entonces, siguiendo el mismo principio, este es un proyecto que está radicado en la Comisión de Constitución. Y por lo tanto no corresponde que nosotros, usando el mismo argumento, traslademos la discusión a esta comisión. Yo creo que lo que corresponde es que pidan audiencia a la Comisión de Constitución, sobre todo porque se van a presentar indicaciones y va a volver para un segundo informe el proyecto de ley a la Comisión de Constitución, Presidenta. Gracias. Entonces a mí me corresponde solicitar el acuerdo. Si no hay acuerdo, no hay acuerdo. Presidenta, yo no doy el acuerdo para votar hoy día. Pero si yo no doy, Pero si me permiten, Presidenta, yo no doy el acuerdo para votar hoy día. Si me permiten, la comisión acordó votar este proyecto en general y particular el día martes. Ese es el acuerdo unánime de ustedes. Para revertir ese acuerdo unánime necesitan la unanimidad. No ha tomado el acuerdo, señor Ramírez. No ha tomado el acuerdo. No ha tomado el acuerdo. Yo entiendo, entiendo que no ha tomado el acuerdo, perdóneme. Sí, gracias. Por favor, a ver. Orden. No, pero si yo no doy el acuerdo, lo dije. Perdón, Presidenta, pero cuando yo intervine... Por favor. Por favor, diputado. Estoy revirtiendo una cosa mala fe, no la escuché entonces. Pero ¿qué quieres que te diga? Diputada, Presidente, mire. Sí, diputada Sepúlveda. Por favor, orden. Presidenta, cuando yo intervine, partí diciendo que yo quería ver las indicaciones del Ejecutivo y que quería votar, ¿no es cierto?, la próxima. Lo dije. Entonces yo lo que quiero decir es que yo no doy la unanimidad porque yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es esperar a que lleguen las indicaciones del Ejecutivo. Presidenta. Sí, le voy a dar la palabra al secretario. Presidenta, lamentablemente yo no escuché la campanilla cuando usted tomó el acuerdo. A mí
el abogado ayudante de la comisión me dice que se tomó el acuerdo de votar hoy día. Lo lamento mucho, señora Sepúlveda, pero la presidenta, antes que usted manifestara su desacuerdo, tomó el acuerdo de votar hoy día. Sí, claro, pero a ver, hay un mínimo de fair play aquí. Yo no estoy dando, a ver, lo hemos dicho, yo no di el acuerdo para votar hoy día. Yo todavía estoy esperando la próxima semana y yo le pido al ministro, mire, yo creo que lo peor que estamos haciendo es, mira, si el Senado llega al acuerdo, a mí me encanta, feliz de hacerlo. Y yo incluso, por favor, concuerdo hasta con el diputado Tengo Melero. que tomar el acuerdo para poder prorrogar. No hay acuerdo. No hay acuerdo. No, es que yo no hay voy entonces acuerdo para prorrogar y por lo tanto no vamos a poder votar. No hay acuerdo. Yo no doy. Si es lógico. Presidenta, tomamos un acuerdo de la prórroga para poder votar y usted puso en votación hace un minuto. Orden. No, yo no. Diputado Santana lo llama al orden. No, pues que no. Diputado Santana, diputada Sepúlveda, ya. Necesito el acuerdo para poder prorrogar y poder votar. Ya. Se va a tener que levantar, pero si nos da el acuerdo. Ya, tengo que. Sí, presidenta, está dado. Por favor, silencio. Pedí el acuerdo que prorrogáramos para votar. Por favor, a ver, no se tomó de manera inmediata y se tomó después. No le he dado la palabra. Diputado Santana. Y el secretario lo tomó llama al orden, el acuerdo. diputado Santana. Ya, entonces yo le pido que hagamos Diputado eso. Santana lo llama al orden. Perfecto. Es que no le he dado la palabra. Mire, voy a hablar yo. Yo tomé el acuerdo para poder votar. Y el acuerdo se tomó. La diputada Sepúlveda no lo dijo en su momento. Sin embargo, no tomé el acuerdo para poder prorrogar. Consulté, no lo puse en votación. No lo puse en votación todavía. Solamente tomé el acuerdo para poder votar. Consulté ahora, puedo prorrogar, y la diputada Sepúlveda me dijo que no. Eso es lo que pasó. Señor secretario, cuando hay un acuerdo, para poder votar, hay que ponerlo en votación. Usted puso en votación hace exactamente 3 minutos. Yo le pido al secretario que es nuestro testigo. No, yo le pido al secretario que no, es que ya estamos. No, se me dio la palabra. Es que yo le pido al secretario que se levanta la sesión.